Hola, buenas madrugadas. Si queréis disfrutar de él. Este es el cuaderno de viaje de hoy. Deseamos que os sirva mientras esperamos juntos el día de la llegada de los Reyes Mágicos. Estos son nuestros temas, variados y muy diferentes. Y para comenzar nos preparamos a recibir a nuestro primer invitado de la noche. Es un inventor, un escritor, un aventurero. Con algunas de sus aventuras os dejamos en estos primeros minutos del programa. Esta semana nos visita un escritor de prestigio. Ha publicado casi un centenar de libros, muchos de ellos basados en su propia vida y en las experiencias acumuladas en diferentes partes del mundo. La Amazonía, el desierto, la selva africana son algunos de sus temas favoritos. En su juventud fue cazador de leones, buceador junto al mítico Jacques Cousteau, inventor, corresponsal de guerra, guionista de cine y mucho más. Sus libros han sido traducidos a multitud de lenguas y de entre su prolífica obra cabría destacar títulos como su saga Océano, Tuareg, la serie de Cienfuegos o Saúl el Leopardo, entre muchos. Esta noche nos visita Alberto Vázquez Figueroa. Escuchemos algunas de sus aventuras. Cazador en África, buceador, ha estado en guerras como la de Guinea, Chad, Congo, República Dominicana, Bolivia, Guatemala. Ha escrito casi 100 libros. Alberto Vázquez Figueroa, buenas noches. Buenas noches. Casi no te dejan entrar hoy aquí a Parado del Rey, ¿eh? Hace bien, la última vez me robé 3 micrófonos. Bueno, ya diré por qué te vigilen. Te contaba, o me contabas, que te picó un murciélago en el brazo y no te... ¿Has estado 40 años sin ponerte enfermo? En la Amazonía... Sí, desde el 69. Me picó en el 69 un murciélago, un Desmodus rotundus, un bicho así pequeñito. Y entonces cuando este murciélago te pica, te muerde, que es muy raro, está a 3.000 y pico metros de altura, es difícil llegar allí, te ocurren dos cosas. Si ha mordido antes un animal que tiene la rabia, te inyecta la rabia y puedes morir de rabia. Si no es así, es como si te inyectara Cintrón. ¿Sí? Sí, porque él necesita licuar mucho la sangre. Él muerde, pero no chupa a través de los dientes, sino simplemente deja que la sangre mane y va lamiendo. Entonces necesita que la sangre sea muy, muy liviana. A mí me ocurrió, me lo dijeron, hombre, ya vas a estar bien, no te vas muerto. Y es curioso, mucha gente se ríe, pero es así. Si tomo ajo, si hay algo de ajo en el restaurante, si voy a un restaurante y me dan algo de ajo, empiezo a echar sangre, que puedo llenar un cubo de sangre. ¿Qué me dices? Sí. Si no tomo ajo, yo soy alérgico mortal al ajo. En mi casa no puede entrar un ajo. Y entonces todo el mundo dice, hombre, esto, los vampiros, qué gracia, no sé qué. Mira, como toda novela, y yo sabes que soy un novelista. Sí. Novelero además. Y novelero. Sí. Más novelero. ¿Como buen canario? No, en realidad yo no soy novelista, yo soy contador de historia. Vale. Yo soy un simple contador de historia. Todas las historias, todas las novelas tienen una base real. La base real es que Bram Stoker había oído hablar de estos murciélagos vampiros. Los murciélagos son tres tipos: hematófagos, insectívoros y los que chupan sangre. Pero él no había estado nunca en Sudamérica. Había oído hablar de eso, había oído hablar de que se vuelven la gente muy longeva, y al mismo tiempo él conocía muy bien Rumanía y la historia de Black el Empalador. Y entonces hizo una mezcla
lo que en Venezuela se llama un arroz con mango. No tiene nada que ver, pero le salió genial. Le salió la novela que más se ha leído y más películas se ha hecho en el mundo. Pero tiene todo una base absolutamente real. En mi casa no entra un ajo de ninguna manera, pero te juro que jamás, hasta hace 10 días o así, que comiendo con un productor de cine me dieron algo que me siento mal al estómago, pero eso el pobre vampiro no podía con ello. Nunca estoy enfermo. ¿Y lo del ajo tiene que ver con la mordedura de ese? Sí. Además te lo advierten te lo dicen muy claramente. Cuando vas por esa región, es una región totalmente inhóspita. Lo que tienes que hacer, lo que hacen los indígenas, es llevan unas esterillas de caña muy finas, la llevan a la espalda. Y entonces por la noche se envuelven en la esterilla, se ponen el sombrero y siempre llevan botas, y el murciélago no puede morder a través de eso. Yo lo hacía, pero claro, yo no estaba acostumbrado. Y a la mañana siguiente me encontraba aquí o en las orejas, te muerde mucho, un charco de sangre, porque ahí van lamiendo la sangre y al mismo tiempo la expulsan. Se quedan lo que tiene dentro y la expulsan. Y ya sabes que te ha mordido uno. Si te muerde 3 noches, bebes agua, no pasa nada. Si se muerden 3 veces seguidas, 3 noches seguidas, ya la puedes dañar. Y ahí cerca hay un pueblo que se llama Papayacta, que está a eso a 3.000 y pico metros, y es donde van los científicos del mundo a investigar, porque es donde la gente es más longeva. La gente allí vive 100, 80, 90, 100, 100 y pico de años. Además, son una gente que tiene fama de que hacen el amor hasta los 80 y tantos años. Y muchos científicos del mundo van allí a investigar cuáles son las razones de esto. La razón es que te inyectan cintrón. O sea que yo tengo, por las venas, me circula la sangre a toda velocidad. Y la prueba está eso, en que en cuanto pruebo, la última vez fue el día del libro, el de la feria del libro. Fui con mi editora, había un sitio, había unas anchoas allí, yo no me di cuenta que en el aceite de aquellas anchoas había ajo. Al rato, sangre. Sí. Además me sale así. ¿Qué explicación tiene? Ninguna. O esa. Pero que es verdad, es verdad. Has estado en montones de lugares, Alberto. ¿El hombre es bueno por naturaleza o el hombre es un lobo para los semejantes? El hombre es un lobo para el hombre. Eso es muy el hombre es peor que el lobo. El lobo, salvo raras excepciones, los lobos no matan más que lo justo que necesitan para comer o para guardar esa comida. Son lo suficientemente inteligentes. ¿Para qué van a matar más si no se lo pueden comer? Sin embargo, el hombre mata por matar y hace daño por hacer daño. El hombre es el hombre para el lobo. ¿Qué más quisiera el hombre que ser simplemente lobo para el hombre? Va muchísimo más allá, y eso lo vemos. Cada generación tiene una guerra y siempre hay gente. Hemos traído a Alberto Vázquez Figueroa al programa porque acaba de sacar un libro, el libro 100. ¿100 libros llevas escritos? Sí. 100 libros llevas escritos. Sí. 100 libros llevas escritos. Publicados. Escritos llevo más. Wow. El último se llama Los bisontes de Altamira. Es una novela que te ha sido difícil porque tú en casi todos los libros habías estado en los lugares. En Altamira me parece que no habías estado en ese tiempo. En Altamira sí he estado. Pero no en ese tiempo. No hace 13.000 años. Aunque a veces me lo pregunto. Cuando ya me veo tan viejo. ¿Crees en la reencarnación? Igual no. No, nada. Yo no creo en nada de esas cosas. Vale. ¿Qué es ese libro? ¿Qué tratas de escribir con él? Esa novela. Hay personajes que tienen que ver con tu vida. Hay un guía de color que tuviste en África, ¿no? Que es un poco el personaje principal, que es el que sí, pinta los bisontes. Los bisontes. Bueno, estuvo un día
en mi casa a comer, porque a él le encanta la paella de tu mujer. La paella que hace mi mujer. El presidente de Cantabria, Revilla. Revilla. Empezamos a hablar y me traía unos libros y cosas. Y él es muy divertido, ¿sabes? Muy hablador y muy tal. Entonces a mí se me ocurrió que realmente quién había pintado esa cueva maravillosa y por qué. Y qué tenía que ver los bisontes con todas esas cosas. Y claro, el bisonte ha sido siempre un animal mítico en América. En África son más bien búfalos, pero el bisonte americano y el bisonte europeo. Entonces empecé a pensar, ¿por qué pintaron esto? ¿Quién pintó esto? Y hay una cosa, el libro se debería de haber llamado en realidad El genio de Altamira, porque a mí lo que me importa de ese libro es cómo de pronto, hace 13.000 años, surge un genio que es capaz de pintar esos bisontes tan perfectamente, porque los bisontes básicos están pintados por una sola mano. Sí. Entonces, ¿qué es la genialidad? Y la respuesta es: no se sabe. Hay genios de la música, de la pintura, del canto, de lo que tú quieras, de la literatura, pero no tienen antecedentes geniales, ni tienen descendientes geniales. Ha habido grandes músicos que su sobrino, su nieto, su bisnieto, su hijo, pues tocaba un poco bien el violín. O un genio de la pintura y que resulta que sí, tenía un hijo que, bueno, más o menos pintaba un monigote. O genios de la literatura que, bueno, su hijo o su abuelo o alguien de la familia pintaba. Pero el genio es único. Aparece y desaparece. Y eso para mí era sorprendente. Y ahí es la base de la novela. ¿Por qué surge ese hombre? ¿Por qué pinta esas cosas? ¿Y qué representaba para dos hombres? Claro, dos chicos jóvenes que se van a recorrer por obligación buscando bisontes, empiezan a recorrer toda la España de hace 13.000 años. Uh-huh. En la España de hace 13.000 años había muy poca gente, ¿no? 4.000 personas. En toda España. En toda España, incluida Portugal. España y Portugal. Unas 4.000 personas. Pues ten en cuenta que en aquel tiempo en todo el mundo no llegaban a 1 millón de personas, de habitantes. Eso es evidente. ¿Qué pasa cuando esos empiezan a encontrarse con gente desconocida? Costumbres desconocidas. Hay una parte que a mí me gusta mucho de la novela. Ellos han salido, lógicamente, del Cantábrico. Y van recorriendo, no saben para dónde van. En aquel tiempo ni existía ni la estrella polar. La estrella polar no era la misma de ahora, no existía ni el norte, o sea, no tenía ninguna dirección. Y de repente un día, después de mucho caminar, meses, casi años, llegan al mar. Y dicen, ya estamos en el mar, ya estamos en casa. Y dice, bueno, sí, a casa, pero ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Dónde está casa? ¿Para derecha o izquierda? Pues bueno, ya veremos, total, que esa noche uno de ellos se despierta y dice, el otro escucha. Dice, ¿qué? Dice, este no es nuestro mar. Dice, ¿cómo que no es nuestro mar? Dice, no, claro. ¿Te acuerdas por la noche, cuando nos acostábamos, había ruido de olas, ruido de piedras, viento? Aquí no se oye nada. Habían llegado al Mediterráneo. En verano en el Mediterráneo. Qué curioso. Cuentas también, Alberto, que esa gente no tenía la comida, evidentemente, que tenemos ahora. No había papas, no había... Eso es una de las cosas que más problemas me has dado en la novela. ¿Qué comían? Y dice, bueno, comían patatas. No, mire, la patata vino de América. El tomate también. Ajos, no había ajos. Los ajos vinieron luego de Medio Oriente. Cebollas tampoco. ¿Qué comían? ¿Qué comían? Hierbas. Comía carne. Evidentemente carne, sí, porque le dabas una patada a una piedra y salía un conejo.
Había conejos, había libres, había perdices, había de todo. Y, eso sí, se ponía morado de trufas. ¿Trufas? Trufas. Sí. Claro, había trufas por docena. En aquellos bosques inmensos había trufas por docena. Y había unos que sabían cocinar bastante bien, pero sobre todo su dieta era evidentemente carnívora. Y ocurrió una cosa con el ser humano. El ser humano, desde que parte de África, el mono evoluciona relativamente poco. Se pone de pie, camina, tiene los dedos, pero ese mono empieza a ser realmente inteligente cuando llega al mar, ¿sí? Porque empieza a comer pescado y mariscos. Y las vitaminas que les proporcionan el pescado y los mariscos es lo que hace que su cerebro evolucione, cambie y se convierta en un cerebro inteligente, en un cerebro distinto. Porque si ves la mayoría, todos los animales, los que comen hierba, los que comen carne, comen carne, pero solamente llega el hombre y empieza a comer de todo. Empieza a tener un aporte de productos y de vitaminas nuevos, y es lo que hace que al final se convierta su capacidad de ser omnívoro, es lo que le convierte en ser inteligente. Uh-huh. Y hablas también de que el invento más importante no es el fuego, sino es otra cosa. El fuego es otra cosa, lo que se inventa y hace que cambie la vida del ser humano. Ah, claro. El fuego era conocido. Uh-huh. El fuego, desde que cayó el primer rayo, la gente tenía fuego. Incendios naturales en los bosques. Lo importante es cuando de pronto el ser humano descubre la aguja de coser. ¿La aguja de coser? Claro. La aguja de coser de hueso. Cuando el ser humano descubre la aguja de coser de hueso, con un agujerito detrás, un pincho, con un agujerito detrás, en el cual puede poner el pedazo de nervio de un caballo o lo que sea, o un cordel, puede coger dos pieles y unirlas. Hasta ese momento el ser humano cogía una piel y se la amarraba, pero le entraba frío por aquí, tenía la cabeza fría y los pies fríos. En cuanto descubre la aguja de coser, empieza a unir las pieles, y al unir las pieles se hace trajes completos, se hace gorros y sobre todo se hace zapatos de piel. En cuanto se hace zapatos y ropa de piel, se puede enfrentar a la naturaleza, que entonces era mucho más fría que ahora. O sea, que el verdadero descubrimiento no fue fuego, el fuego estaba descubierto. Es la aguja de coser que le convierte de ser desnudo o semidesnudo en ser humano, inteligente por el pescado y por las vitaminas, y además abrigado. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. En tu libro incorporas a un personaje que ha existido de verdad, como te decía, Ash, se llamaba Ash. Bueno, ese es el nombre de Ash. Yo le puse Ash en honor del que fuera mi guía en mi pistero en África, con el que yo recorrí media África con él, y que a este, que era un tipo muy alto, muy guapo y muy valiente, se lo comieron los de su propia tribu, lo mataron para comerle el corazón. ¿Por guapo y valiente? Sí, para coger su belleza y su capacidad de pistero. Fue un escándalo muy grande que hubo en aquel momento en Camerún. Y yo tengo una foto con él, además está en la portada de un libro mío, y por eso le puse el nombre. Como el protagonista, que es el que pinta esos bisontes. Hay quien dijo que después de esos bisontes el arte ha ido retrocediendo. ¿Qué pintor fue? Picasso.
Picasso dijo, después de esto todo es retroceso. O sea, que alguien haya sido capaz de pintar esto a la luz de una vela, dentro de una cueva, a la luz de una vela, sin más que un pedazo de carbón y un poco de pintura roja, ¿quién es capaz de superar esto? Luego todos han tenido toda clase de pinturas, iluminaciones, y además, sobre todo, sin tener al modelo delante. Porque el bisonte no estaba allí sentado en la cueva esperando, a ver, venga, píntame ahora de aquí, pinta. Lo hacía de memoria. El que pintó las pintas de Altamira, a 200 metros de la entrada, lo hizo de memoria, con un cartón, con un pedazo de carbón, y además aprovechando los relieves de la roca. Hay maneras, hay veces en que ese es medio pintura, medio escultura. ¿Ves? El lomo completamente perfecto. El tipo era un genio, pero un genio como no ha habido ninguno otro. Ya. Hace 13.000 años. ¿Y por qué te da por escribir un libro, aparte por culpa de Revilla? Un libro sobre los bisontes de Altamira. Una novela. Me pareció que era un tema muy interesante. Mira, lo importante en esta profesión, y yo te repito, yo no soy novelista, yo soy contador de historia, es ver dónde hay algo que me interesa a mí. Y yo lo escribo porque me interesa a mí. Si al público le interesa luego o no, ya eso no hay que tenerlo en cuenta. Todo aquel que escriba pensando que va a interesar al público y que aquello va a ser un éxito, ese está equivocado. Si alguien tuviera la fórmula de cómo la gente va a leer ese libro, pues todo, ¿qué crees? ¿Que yo soy tonto? Claro. Siempre la aplicaría. Yo he escrito 100 libros, la mitad de ellos, si no un desastre, medio desastre, pero de repente un día empiezas Tuareg. Voy a escribir un libro sobre los Tuareg, con los cuales viví muchos años. Y te sale un libro que vende de golpe 3 millones de ejemplares. En montones de países, ¿no? Bueno, no, contando los otros países, pues no sé, se traduce a 30 y tantos. Luego escribes otro y dice fulano, y aquello resulta una basura que no la ve ni su padre, ni la lee ni su padre, ni el mío, por padre descanse. Eso es un misterio. Nadie sabe qué te va a salir bien ni qué te va a salir. No, con esto me voy a forrar. Está usted loco. Con eso se va a pegar. Mira, mi mejor amigo, yo tengo en el mundo del cine 2 grandes amigos, los Bertolucci. Ya murieron los dos. Bernardo era muy amigo mío, hice varias cosas con él, pero sobre todo el más amigo mío era el productor, Giovanni. Giovanni decía, si alguien fuera capaz de poner una mesita aquí, en el Festival de Cannes, nada más que una mesita, y que viniera un señor y le trajera, mire, voy a hacer esta película con Paul Newman, fulano de tal, no sé cuánto, y me voy a gastar $100 millones. Y que esto va a ser un fracaso. Y se va a hundir con sus $100 millones. Y viene otro y dice, yo voy a hacer una peliculita con 3 tipos que no conoce nadie, con un tipo y que se va a llamar 7 apellidos vascos. Y dice, se va usted a forrar. ¿Quién iba a pensar que ese tipo con un bigote, bueno, no tenía bigote, entonces el de 7 iba a salir esa maravilla? Este es el mundo misterioso del cine y de la literatura y de todo. Y no se sabe nunca lo que va a salir. No vamos a contar mucho más de los bisontes de Altamira, pero ¿qué podemos aprender de esa gente que hace 13.000 años hacía esas obras de arte? ¿Qué has aprendido tú metiéndote en su mundo? Yo no creo que haya aprendido nada. Yo ya soy muy mayor para aprender nada. No sé qué se puede aprender. Además no me gusta hablar, tú sabes que no me gusta mucho hablar de mis libros. Estamos hablando ya mucho de mis libros. Vale, vamos a... Bueno, sí. Mi editora se va a enfadar, pero bueno. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Casi terminando, Alberto, ¿cómo ves el momento actual? ¿Cómo ves el mundo?
No has escrito ningún libro apocalíptico en el que digas que el mundo se acaba, pero ¿cómo lo ves? Mira, hay una cosa que ahora sí me preocupa, que es lo que acabo de terminar. ¿Tú sabes cuántos teléfonos móviles hay en el mundo? Si somos 7.000 millones, pues habrá casi 10.000 millones de teléfonos, porque casi todo el mundo tiene, y tiene 2. Lo malo es que tienen 2 y 3. O sea, hay 6.000 millones de teléfonos funcionando, sí. Pero hay otros 7.000 millones de teléfonos ya usados. Sí. Hasta hace muy poco, esos teléfonos se mandaban a la India y a países y les iban quitando las cosas de dentro. Pero ya es la cantidad de teléfonos móviles y de ordenadores personales que ya no se pueden tirar, no se pueden deshacer. Y entonces los están dedicando a tirarlos en lugares especiales donde se supone que no hay nada. Tercer mundo. Del tercer mundo. Una de las cosas por las cuales Trump quería comprar Groenlandia era para tirar, como que Groenlandia está deshabitada, medio deshabitada, tirar allí todos los teléfonos móviles, todos los ordenadores personales y todas las televisiones usadas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando ese móvil o esa televisión se moja, empieza a producir una serie de ácidos corrosivos y altamente contaminantes, y sobre todo producen cáncer. La gran cantidad de niños que están muriendo ahora por cáncer es porque todas esas aguas están contaminadas por todos los productos tóxicos que tienen los teléfonos móviles que tiramos y los ordenadores personales que tiramos. Nadie había reparado en eso. Uh-huh. ¿Dónde va a parar esa basura? Ahora mismo la guerra del mundo es la guerra de la basura. ¿Dónde tirar toda nuestra basura? Sobre todo nuestra basura tecnológica. No las bolsas de plástico y eso, que ya más o menos se va solucionando el problema y se solucionará. Pero los contaminantes venenosos de todos los productos que estamos haciendo, ¿dónde van a parar? A las aguas, y al mar, y a los ríos, y a nuestro cuerpo. Ese es el verdadero peligro. Nadie nos va a tirar una bomba atómica. Sería rarísimo que alguien se volviera a pensar que Trump es capaz de eso y más. De eso y más. Pero eso es una cuestión. Pero lo otro, ¿dónde crees tú que va el teléfono móvil que tú has dejado de usar? Fíjate que pocas veces uno piensa esas cosas, ¿verdad? No los piensa, pues hay que pensarlo. Ya. Y hay que ver hasta qué punto llega eso. ¿Y cuál es la solución? ¿No utilizar teléfonos móviles? Tú sabes que yo estudié con Cousteau, yo soy el único que queda vivo de eso. Cuando teníamos un problema de este tipo, lo que hacíamos era echarle lo que se llama cemento hidráulico, cemento rápido. Esos pozos que tienen ustedes, fangos, lo que hay que hacer es echarle cemento rápido que cuaja en 15 segundos y lo convierte en un bloque. Entonces esos bloques se pueden sacar, se envuelven y se apartan de tal manera que ya no contaminen el agua. Eso se puede hacer. Digo, sí, va a costar dinero. Pero va a costar mucho dinero. Claro. Pero más dinero le cuesta los niños que se mueren. Ya. Así es la vida. Los bisontes de Altamira, esa es nuestra recomendación. Tenemos que terminar. Contigo yo estaría hablando un montón de tiempo, pero ya sabes lo que es el tiempo en la radio. Ya lo sé. ¿Hay forma de contacto? ¿Tienes página web y esas cosas de las redes o no tienes esas cosas? No, yo a mí no me gusta entrar en las redes sociales porque te empiezan a volver loco, empieza todo el mundo a preguntarte cosas. El que quiera algo de mí ya sabe dónde encontrarme, pero en las redes sociales no, porque empiezas una cosa interesante y al final todo el mundo dice, ¿y si mañana fuéramos a cenar a tal sitio con que... Bueno, yo no estoy para perder el tiempo en eso. Los bisontes de Altamira y Año de Fuegos dentro de poco. Alberto, ha sido un placer, es un placer que estés en el programa, leerte y estar a tu lado. Bueno, díselo a mi mujer. Muchas gracias. Radio Nacional de España se mueve contigo.
destinarán a nuestra comunidad. 10 grados en Camargo, 8 en Castro Urdiales. Escucha la información más cercana a ti, estés donde estés. Descarga la aplicación de Radio Nacional de España en tu móvil y escucha nuestra programación territorial. En el Parlamento de Canarias se ha debatido... Navarra en cabeza. También en tu móvil la información, estés donde estés. Y recuerda, Sapiens, los sábados a las 4 de la madrugada. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Desde África quiero enviar un fuerte abrazo, un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Muchísimas gracias, especial también para todos los que asistís al Congreso Vida Después de la Vida, porque gracias a este congreso esta tarde estamos inaugurando un centro social para ayudar a los niños que pican piedras en sus canteras. Gracias, Miguel Blanco, por ayudarme en este proyecto, también para ti. Un fuerte abrazo desde el corazón de África. Esta noche, en Espacio en Blanco. Fátima, tiene dentro de lo que es su ámbito aparicionista una serie de condiciones que, para muchos estudiosos, muchos ufólogos, no les cabe duda, ¿no?, de lo que allí verdaderamente apareció fue un asunto de tipo OVNI, de primer calado. Y seguimos viaje en esta edición especial del Espacio en Blanco, esperando a los Reyes Magos. Nos vamos ahora hasta Ecuador, hasta el país del centro del mundo. Y allí nos esperan dos invitados protagonistas del misterio en un lugar muy especial. Descubrirlo. Seguimos en Cochasquí, este lugar fascinante que hemos descubierto en este viaje a Ecuador, y seguimos tratando de conocer algunos de los misterios. De nuevo sigue con nosotros Fritz Reintaler. Fritz, nos has dado una lección de arqueología, de humanidad, de todo el trabajo que has hecho aquí, pero además has tenido experiencias extrañas en estas pirámides, en estas construcciones. Bueno, sí, desde los primeros días que llegué aquí, en el año 86, pasaba el cometa Halley, y desde Cochasquí, gracias a la alerta de uno de los guardias, subimos más de 20 personas a una de las pirámides, y con orientación hacia San Antonio de Pichincha, la mitad del mundo, se veía una esfera que subía y bajaba en vertical. ¿Encima de una pirámide? No, a la altura de... Nosotros estábamos sobre la pirámide, pero la esfera estaba sobre la ciudad mitad del mundo, en la mitad del mundo. Entonces la esfera subía y bajaba y cambiaba de distintos colores. Entonces iba del rojo al verde al amarillo, y luego el azul, y luego regresaba. Entonces cambiaba de colores, y la gente que estaba ahí enmudeció. Disculpe un segundo, ¿era muy grande? ¿Qué tamaño tenía? Era una esfera muy grande, porque a la distancia se la podía divisar perfectamente. Era una cosa grande. Estoy refiriéndome a unos 40 kilómetros en línea de aire. Y obviamente es una distancia donde las cosas se ven más pequeñas por la distancia, pero se la alcanzaba a ver perfectamente. Debió haber tenido, es un cálculo así muy racional, tal vez unos 30 metros, ¿sí? Entonces la gente enmudeció y nadie decía nada porque no creíamos lo que habíamos visto. Hasta que una persona ya un tanto contrariada dijo, bueno, ¿qué vieron? Pues, ¿por qué se quedan callados? Y todos contamos la misma historia. Eso quiere decir que todos vimos lo mismo. Esta nave dio un giro. Has dicho que era una nave, te iba a preguntar qué era, ¿una nave? Porque si no está en el aire no es nave. Definitivamente. ¿Ya? Entonces, este aparato, esta nave, ¿sí?, hizo una como Z en el cielo y desapareció. Es decir, de un polo, del extremo hablemos del horizonte derecho, fue hasta el horizonte izquierdo, subió y desapareció. Entonces, eso sí fue un evento muy, muy raro. Ahora, dentro de las
narraciones, de las cosas que cuenta aquí la gente, es que aquí la gente vio llover bolas de fuego. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? Pues hace un siglo tal vez, ¿sí? Las narraciones de la gente de la comunidad de Cochasquí hablan de que han visto volar bolas de fuego. ¿Sí? Entonces siempre uno guarda en la memoria estas situaciones. Otra experiencia que tuve es en la carretera que va a Moronga, Tanda Moronga. Estaba muy nublado y la carretera es muy angosta y hay que conducir con mucho cuidado. Estábamos 4 personas y por la neblina había que conducir más despacio aún, hasta que llegué a una curva y de pronto se despejó y a unos 50, 100 metros había igual una esfera, ¿no? Enorme, pero enorme, ¿eh? Que enmudeció todo el mundo, ¿eh? Y de pronto ¡pum!, desapareció. No es que se fue, desapareció. Entonces hablábamos de lo que habíamos experimentado y claro, todos decimos lo mismo y vimos lo mismo. O sea, no hay opción a que alguien está delirando o está inventando. Todos vimos lo mismo. Anoche hablábamos con uno de los guardianes de la zona de las pirámides y le pregunté si había visto algo raro y simplemente me dijo que él no, pero que había alguna gente que había visto un ser vestido de blanco caminando. ¿Sabes algo de esta historia? Sí, hablan de una mujer, sí, vestida de blanco, como que aquí dicen que es un alma en pena que está vagando por aquí. Lo que se ha visto o se ha sentido algunas veces es que hay muchísima gente, ¿sí?, corriendo o bailando a la vez. Eso sí, hay veces que hay noches, sobre todo, que se siente. Gente que no existe, que como si fuera una aparición de otro. De hecho, tú no ves nada, sí, pero sientes esa fuerza de la gente y sientes el piso como zapateando. Eso sí ha dado lugar. Una vez estaba en las lagunas de Mojana y era una noche de luna llena y claro, el lago se veía como un manto de plata. Sería la 1 de la mañana, más o menos. De pronto pareció que el agua se abrió, ¿sí?, y salió una luz. Y se movió todo, estaba tan caliente, y como había ido con un caballo, ¿sí?, el caballo incluso se metió al agua, que es una cosa muy rara. Sí. Para terminar, cuando abrís alguna tumba, estáis excavando, no pedís permiso a lo que pueda haber ahí, algún espíritu, el alma de esa persona que está enterrada. Sí. ¿Alguien racional? ¿Eres ingeniero o eres arquitecto? Arquitecto. Sí. De hecho, yo respeto mucho la naturaleza y las energías. Y al sitio que voy, ¿sí?, sobre todo selva, montañas, cascada, nieve, ¿sí?, generalmente al sitio que voy, ¿sí?, siempre pido permiso, ¿no?, y siempre me va muy bien. Hace una semana estuve escalando sin cuerda, sin nada, grado 4, ¿sí?, muy peligroso, para ir a ver una cascada que quieren incorporarle al turismo y la prefecta me había ordenado que haga una inspección. Me tocó escalar y claro, mi hobby es escalar, pero iba con personas que tenían menos de la mitad de mi edad y no podían escalar, ¿no? Y mientras yo escalé tuve que esperarles media hora hasta que llegaran y cuando bajé tuve que esperarles 1 hora hasta que bajaran, ¿sí? Entonces, claro, la naturaleza muchas veces me favorece. Uno de los chicos de estos empezó casi a rodar, pero apareció una rama donde se agarró y evitó caer al abismo, ¿sí?
Entonces esa es la experiencia de la semana pasada. Y decías, cuando íbamos caminando por ahí con ese viento tremendo, con ese frío que estábamos pasando nosotros, que decías hay que aliarse con la naturaleza y entonces no sientes, ¿verdad? Ni frío ni calor. Pues la naturaleza es tu madre. Y no es en vano esto. Cuando tú luchas contra la naturaleza siempre vas a perder. Dicen, Dios te perdona siempre. El hombre a veces. Pero quien nunca te perdona es la naturaleza. Si tú agredes a la naturaleza, luchas contra la naturaleza, has perdido la guerra. Pero si tú respetas a la naturaleza y te alías a ella, ¿para qué te pones a pelear con el frío? Lo que tienes es que manejarte a ti mismo, ¿sí? Para no sentir frío. ¿Y para qué vas a pelear con el viento? ¿Sí? Deja que el viento te acaricie, siéntelo así. ¿Sí? Eso es lo hermoso de la naturaleza. Gracias, Fritz. Seguimos descubriendo los misterios de este lugar fascinante. Gracias. Estamos en Cochasquí, hay un nuevo personaje que se une a nosotros, Octavio, que parece que ha vivido extrañas experiencias. Cuéntame, Octavio. Bien, entre una de mis experiencias, bueno, muy buenas tardes, yo soy Octavio Herrera, soy guía de la zona arqueológica de Cochasquí, llevo 22 años aquí en el sitio, pero entre una de las cosas más importantes o más impresionantes que me sucedió aquí en la zona arqueológica es hace años, cuando recién estaba aquí, en el año del 98, iban a preparar para hacer un ritual de equinoccio, del equinoccio de septiembre. Entonces me acuerdo que el equinoccio iba a ser a la medianoche, íbamos a hacer una pequeña ceremonia. Vino mucha gente, nosotros estábamos en la logística de hacer carpas, todo esto para la gente que venía. Venían llamados de todas partes del mundo. Entonces yo manejaba un carro y el director en ese entonces, el licenciado Lenin Ortiz, me mandó a ver a un chamán que venía del oriente. Entonces un poco molesto, porque yo seguía y yo quería estar en la actividad del ritual. Era la primera vez también que iba a asistir a una de estas ceremonias. Entonces me fui a verle con un compañero, nos fuimos a la Panamericana. Antes no había la Pana Vial, era completamente oscura, negrísima la carretera. No se tenía mucha visión, entonces llegamos y en verdad estaba el señor subiendo. Nos hicimos amigos, Juan era el nombre de este chamán del oriente. Subimos y nosotros tenemos acá arriba el parqueadero, no abajo. Entonces, el ritual yo no sabía que era en la número 3, en la pirámide 3. Normalmente yo escuchaba aquí, como era nuevo, que los rituales lo hacían normalmente en la 14, que tenía mayor fuerza, tenía mayor energía, etcétera, ¿no? Entonces yo salí por acá, por esta parte de acá atrás, y yo no me fijé en la parte de acá abajo. Entonces salimos por la número 9 y 8. Pero entre las cosas más increíbles que vi, porque bajamos 3 personas, vimos una llamarada en la mitad de la pirámide, la número 14. ¿Y no había nadie que estuviera haciendo fuego ni nada? Me imagino que no era la primera vez que yo vi eso, entonces yo pensé que estaban haciendo ya la actividad, sí, que era con fuego, porque incluso alrededor del fuego habían danzantes, había gente que hacía cánticos como y cantaban y alababan y bailaban. Entonces yo dije, bueno, medio molesto, dije, bueno, ya llegamos tarde, mejor me regreso. Mis 2 compañeros me arrastraron prácticamente, me dijeron, no, vamos, ya estamos aquí, vamos de una vez. Pero cuando lo que corrimos y estábamos ya cerca a la pirámide, nos dimos cuenta que no había una sola alma ahí, no había absolutamente nadie. ¿Se habían marchado todos? No había nadie, o sea, fue una visión, pero fue un ritual que nosotros vimos tal vez de esos tiempos y me erizó la piel. Me regreso sumamente nervioso, yo fui el último que regresé. A lo que regresé yo quise correr, no pude. Sentí que me cogieron de los pies y me mandaron al suelo. Medio entre asustado y desesperado. Cogí, me levanté y subí. Y ahí me di cuenta que en la 3 estaba el evento. En la 3 yo llegué súper mal. Estaba pálido. No podía caminar, temblaba. Todo el cuerpo mío temblaba. Entonces este chamán que me vio, el del oriente, terminaron el ritual y me dijo que qué me pasó. Entonces yo le comenté y él mencionaba que nosotros los 3 habíamos tenido un desdoblamiento, que vimos algo que normalmente no es común en muchas personas.
y que se me era permitido entrar en la pirámide, pero por el miedo no tuve esa oportunidad y rechacé una oportunidad de oro. Sí, entonces, pero más fue el susto. Entonces, para perder el miedo, lo que me dijo de Juan es que yo regrese, pida disculpas a los ancestros y me regrese solo. ¿Y lo has hecho o lo vas a hacer? Sí, lo hice enseguida, lo hice. Sí, y en verdad es el sitio, le tengo mucho respeto, mucho cariño, y sí, no me ha pasado muchas cosas muy grandes como esa. Para mí fue algo impresionante, algo que me llamó la atención y jamás me olvidaré. Una de las experiencias inolvidables de mi vida justamente fue la de eso, un septiembre del 98. Gracias por haberla contado, gracias. Gracias también a ustedes. Esta noche, en Espacio en Blanco. Fátima, bueno, tiene dentro de lo que es su ámbito aparicionista una serie de condiciones que, bueno, para muchos estudiosos, muchos ufólogos, bueno, no les cabe duda, ¿no?, de lo que allí verdaderamente apareció fue un asunto de tipo ovni, bueno, de primer calado. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, la actualidad, y tras ella regresamos. Tenemos todavía mucho para contaros, apariciones marianas también van a llegar, y después ese experimento, ir preparando los auriculares, ese experimento de sonido binaural, ya veréis qué curioso. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, mientras esperamos a los Reyes Magos. Y ahora unos minutitos con la actualidad y enseguida regresamos. No os perdáis la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias y volvemos a abrir el Espacio en Blanco. Nuevos temas esperan en esta segunda y apasionante hora. Saludos a todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, en directo a través del podcast, y dicen que siendo uno de los programas más descargados, o en la radio online en multitud de países. Saludos a todos desde España, saludos a todos, un placer que estemos conectados en esta noche especial, a punto de llegar los Reyes Magos. Y desearos que este 2020 recién estrenado venga con un montón de ilusiones y esperanzas y muchas aventuras para todos y muchos misterios que desvelemos aquí en el Espacio en Blanco. Y para seguir, nos vamos hasta Cantabria para, de la mano de un nuevo invitado, contaros algunas extrañas historias que tienen que ver con apariciones marianas que, según dicen algunos, a lo mejor no son tales. Escuchad. El poder de la fe, una manera de creer ciegamente, sin razonamientos ni objeciones. ¿Pero es en realidad fe o pura credulidad? Nuestro próximo invitado nos propone un repaso sobre algunas de las apariciones marianas más importantes de la historia. ¿Eran apariciones marianas o quizás algo más? Vamos a tratar de descubrirlo. En estos programas especiales que estamos realizando, en estas fechas tan señaladas, estamos recopilando algunos de los temas que nos habéis pedido que os interesaban. Y hoy vamos a daros gusto, nos vamos a ir hasta Cantabria para hablar de apariciones marianas y ovnis. Ahí está Francisco Reinedo Carrandi, nuestro próximo invitado. Buenas noches, Fran, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy buenas. Pues encantado de estar contigo y con todos los oyentes, como siempre, cómo no. Yo también, que lo estemos. Digo al principio, cualquier cosa que diga el invitado, que vayan a Cantabria, vive en Torrelavega, y ahí es donde le pueden buscar. Qué malvado eres, Miguel. Sí, yo este año no voy a estar en Cantabria, o sea que te pueden buscar por Torrelavega si quieren, por muchas de las cosas que vas a decir. Pero ¿por qué has escrito este libro? Pues mira, Miguel, a partir de uno de mis trabajos también monográficos, que era el Enigma Garabandal, ¿no?, pues me di cuenta de la cantidad de historias paralelas, de quizás pues características de este tipo de apariciones que se habían quedado literalmente en el cajón, ¿no?, sin salir a la opinión pública. Entonces me pregunté
que cuántas y cuántas otras historias quizás más renombradas, ¿no?, más universales, como dentro de este ámbito, por supuesto, del misterio de las apariciones supuestamente marianas, no existirían en este tipo de fenomenología, pues bueno, más difundida a nivel público, como podría ser por las archiconocidas Fátima, Lourdes, La Salette, etcétera. Entonces me dispuse a hacer este trabajo y yo creo que, bueno, manejo la hipótesis, ¿no?, con mayúscula, y como tú bien antes decías, pues bueno, pienso que para algunas personas puede ser ciertamente polémica. Fran Renedo es escritor e investigador cántabro, ha sido reportero de la revista Los Cántabros, ha hecho programas de radio, colaborado en revistas como Más Allá, Año Cero, y ha escrito otros cuantos libros. Ya estuvo en nuestro programa hablando sobre algunos de los misterios de ahí arriba, costumbres funerarias de los montañeses, supersticiones en Cantabria, etcétera, etcétera. Y ahora se ha atrevido a escribir un libro que tiene que ver con apariciones marianas. ¿Te parece que nos vayamos hacia atrás? Hacia el principio. Sí. Hablas de algunas de las apariciones anteriores a tiempos históricos, el ojo de Horus, por ejemplo, y tú planteas que podía ser un objeto volador o un aparato volador. Pero vamos a aclarar a nuestros oyentes una hipótesis que quizá tú tienes en el libro, que mucha gente también defiende, que apariciones marianas a veces no solamente es lo que parece, sino que detrás esconde otro misterio que vamos a tratar de desentrañar hoy. Nos vamos, si te parece, al ojo de Horus. Bien, sí, pues como te decía, y resumiendo un poquito lo que acaban de decir, Miguel, tengo la firme convicción de que muchos de estos encuentros en los que se fundaron pues ciertas religiones o ciertas civilizaciones, incluso ciertas culturas, venían precedidos de estos encuentros con seres que quizás no eran tan espirituales como nos han hecho o nos han de alguna manera obligado a conocer, ¿verdad? El ojo de Horus, que bien dices, pues puede ser una historia ejemplarizante. Hacemos hincapié en las formas descritas de todos los tiempos de la historia, como te digo, para describir aquellos dioses que venían, curiosamente, siempre desde los cielos, ¿no? Horus, o el ojo de Horus, con el que en el antiguo Egipto puede ser pues un buen ejemplo. Y cuenta la historia que Osiris, dios de la tierra, y su esposa Isis tuvieron un hijo llamado Horus, cuya facultad sobrenatural, al menos una de ellas, era la de volar, ya que se representaba como la figura de un halcón y unas alas, ¿verdad? Y cuando Osiris muere a manos de su hermana Set, Horus, el heredero, luchó para vengar de alguna manera, ¿no?, la muerte de su padre. Esto es lo que nos dice al menos la historia mitológica, ¿no? Perdiendo el ojo izquierdo y posteriormente siendo descuartizado por la misma asesina de su padre, de Set. Pero curiosamente, Miguel, cuando narra la historia legendaria y mitológica, como digo, Top, el dios de la ciencia y de la magia, no olvidemos que toda tecnología desconocida sería tildada de magia, ¿no?, como dice la buena frase, pues este dios de la ciencia y de la magia, llamado Top, une los trozos de aquel supuesto ojo descrito y logra recuperarlo, siendo capaz de repeler las fuerzas del mal desde ese momento, según la tradición pues egipcia, ¿no?, de aquellos momentos. Y bueno, bien, si nosotros utilizamos nuestra hipótesis, esta hipótesis con mayúsculas, como yo te digo, que a cada paso usamos en el libro, pues aludimos en nuestro conocimiento, en nuestra teoría, podemos teorizar que Horus y Set, los dos contrincantes, eran verdaderamente una suerte de artefactos desconocidos, ajenos a aquel mundo que en cierto momento llegaron de los cielos. Perdona, ¿artefactos o personajes? Artefactos y personajes, o personajes, también puede ser incluido esto, Miguel. Y que, curiosamente, como antes te decía, llegaban de los cielos, ¿no?, en los cielos de aquel antiguo Egipto, entablando una batalla quizás en la que Horus salió mal parado, y a pesar de ello algún miembro de su propia facción, e incluso miembro de aquella supuesta o hipotética tripulación que manejaba ese desconocido aparato, pues fue capaz de repararlo y disponerlo de nuevo para el vuelo, como si de un buen técnico mecánico se tratara, Miguel. Y por supuesto, dejando estupefactos y muy sorprendidos a aquellos primitivos egipcios, ¿no?, ancestros nuestros, que no pudieron más que traducir de la manera
que mejor podían, dentro de sus conocimientos mitológicos y metafísicos, aquel sobrenatural, repito, para ellos, episodio que, según nuestra arriesgada hipótesis, tenía mucho más de tecnológico quizás, de tecnología desconocida, que de creencia espiritual o religiosa. Y creo que este ejemplo, Miguel, salvando las distancias, se viene repitiendo a lo largo de muchos pasajes de la historia de la humanidad. Como bien dices, o como parece que dices, Fran, esta historia se repite en otras civilizaciones, Quetzalcóatl, Viracocha, Yahvé, etcétera, etcétera. Puede que no fueran simplemente algo espiritual, sino algo más tecnológico. Por supuesto, pero ya no estamos hablando aquí, Miguel, de teorías, ni de hipótesis arriesgadas, ni nada parecido. Podemos hablar perfectamente lo que era el culto de cargo, o el culto cargo, ¿verdad? Y nos adentramos simplemente aquí en el mundo de la, bueno, pues en la ciencia de la sociología, en la ciencia de la antropología, ¿no? El culto de cargo, consistía, bien, debemos retrotraernos, ¿no?, para que los oyentes hagan una idea y puedan entender mejor, a tiempos de la Segunda Guerra Mundial y a escenarios perdidos en mitad del Océano Pacífico, en donde los ejércitos de Japón y Estados Unidos pues estaban enfrentando en la contienda. Pues bien, cuando por razones de logística o simplemente de emergencia, por alguna avería, los pilotos americanos tenían que tomar tierra en diminutas islas o lugares verdaderamente aislados dentro de la Polinesia o Micronesia, etcétera, los lugareños, las tribus que allí habitaban, y que muchos de ellos, y esto es muy importante, Miguel, incluso creían que su pequeño terruño era la totalidad de su particular universo, pues desconocían el resto de lo que era la humanidad, del mundo, ¿no? Pues veían, por supuesto, maravillados cómo aterrizaban aquella suerte de pájaros gigantescos y majestuosos para ellos, rodeados de grandes truenos, el ruido de los aviones, de los motores y de fenomenales resplandores, que no eran más que las luces de estos aparatos, ¿no? Y que ni que decir tiene que eran tomados por verdaderos dioses, algo sobrenatural, y más si cabe cuando de las entrañas de aquellos pájaros, de aquellas aves mágicas para ellos, para aquellos indígenas, descendían los tripulantes, tocados con raras vestiduras, como cascos y monos de vuelo, y se dirigían a ellos en un idioma ininteligible. Por supuesto que los objetos o las instrucciones que estos pilotos norteamericanos les daban eran tomadas pues prácticamente por magia, ¿no?, creciendo la devoción y la admiración entre los aborígenes. Pero al cabo de un tiempo, y quizás esto sea lo más interesante, estos militares debían de partir de nuevo, dejando a los miembros de estas tribus un tanto desconcertados, ¿no?, a la vez que esperanzados con la futura vuelta quizás del retorno de aquellos que ya para siempre serían sus dioses, ¿no?, serían sus seres desconocidos. Pero lo más curioso, si cabe, y ya rizando el rizo, Miguel, era lo que ocurría después de estos hechos, después del final de la contienda, 30, 40, 50 años más tarde, cuando los exploradores se dispusieron a reconocer esos territorios vírgenes e indómitos en mitad del Océano Pacífico, y se encontraron con que estas tribus habían copiado con los materiales que tenían más a mano, como palos, hojas, troncos de árboles, etcétera, los aviones, las indumentarias, las cajas y otros útiles, incluso los detalles más ínfimos, como era la insignia del ejército americano en las vestiduras, y que, bueno, pues habían visto cómo utilizaban aquellos que creían sus dioses y que verdaderamente eran los aviadores americanos de la Segunda Guerra Mundial. Algo que nos puede hacer reflexionar, como te decía, sobre todo si extrapolamos estas vicisitudes hace 2, 3, 4, 5 siglos, en el supuesto que aquellos ancestros nuestros hubieran recibido la visita de una civilización mucho más avanzada a su tiempo, Miguel. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. ¿Quieres decir, Frank, que al igual que esos indígenas en esas islas tomaban por dioses a los americanos que venían en los aviones, igual pudo ocurrir en la más remota antigüedad, cuando Quetzalcóatl y esa serie de personajes a los que hicieron dioses podían ser alienígenas extraterrestres, quizá?
Sí, por supuesto que así lo creo, y ya no es que lo creo, como te decía antes, ni establecemos hipótesis arriesgadas o osadas, ni teorías un tanto rebuscadas, sino que estamos indicando lo que son los estudios tanto de sociología como de este tipo de ciencias que se dedican a lo que es el desarrollo de las civilizaciones y las culturas. Luego ya vienen otro tipo de intereses, ¿no? Como pueden ser los religiosos, por supuesto, que es lo que nos dedicamos en este libro, y incluso los políticos, porque por ejemplo, si me permites un ejemplo que pueda quedar bien claro para los oyentes, podemos mencionar aquí la archiconocida, ¿no? Aparición de Guadalupe en México. En la supuesta Génesis, Miguel, la supuesta el comienzo histórico de lo que ocurrió en la famosa aparición de la Virgen de Guadalupe mexicana, sin querer también hacer menoscabo, por supuesto, a la cantidad de fenómenos y misterios que encierra dicha supuesta aparición, tenemos que hacer alusión a los protagonistas de esta historia, que para muchos historiadores incluso no llegaron ni a existir, pero bueno, vamos a dar por buena esta condición, ¿no? Estos protagonistas de tal aparición que es muy controvertida su propia existencia, como te digo, y muchos la ponen en entredicho, hasta el punto que aseguran que simplemente fue una invención de la Iglesia oficial para dar mayor énfasis y difundir con mayor fuerza y rapidez esa nueva fe en detrimento de las costumbres indígenas de aquellos pueblos recién conquistados, cosa que, como vemos, son intereses creados, religiosos e incluso políticos que como te digo, de todo hay, ¿no? La cuestión, Miguel, es que en cierto momento de la historia aparece un indígena denominado el indio Juan Diego. Cuidado con lo que vas a decir, cuando vayas a México. Cuidado con lo que vas a decir. Por supuesto que, ante todo, Miguel, el mayor de los respetos a todas las creencias y a los creyentes en este tipo de fenomenologías y de fe, ¿no? Porque eso hay que dejarlo bien claro, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es quizás abrir un poquito el abanico, poner otras cartas encima de la mesa para que, la gente pueda, de alguna manera, optar a más opciones, ¿no? Pero partiendo del hecho del total de los respetos hacia todas las creencias, tenemos que decir, Miguel, que en esta historia aparece el indígena, el indio Juan Diego, que seguramente no se llamaba así, pero que el pasaje castellanizado de alguna manera, por decirlo, y que me valga el término, y así lo disponía, ¿no? Diciendo que había tenido una experiencia un tanto espiritual, sobrenatural, en la que cierto ser luminoso le había dado unas instrucciones y había dejado una particular evidencia en sus propias vestiduras, ¿no? Como todo el mundo sabemos en esta historia, ¿no? Según lo que la historia oficial continúa diciendo, el obispo que llevaba bajo su autoridad aquellos pagos, el obispo Zumárraga, hace que le lleven a su presencia a aquel indio para que le narre personalmente y pormenorizadamente aquel extraño encuentro. Por supuesto que el indio Juan no sabía hablar castellano y cuando habla con el dicho obispo, pues suponemos que, ayudado por algún tipo de intérprete o traductor, se refiere al ser aparecido en su idioma natal con la palabra Tehuatatupe. Claro, este vocablo fonéticamente, muy similar a la palabra Guadalupe, llama la atención del religioso español de Zumárraga y concluye que lo que verdaderamente ha visto aquel indio de la recién conquistada Mesoamérica es nada más y nada menos que la Virgen de Guadalupe, de gran devoción en Extremadura y en España. Y aquí, por curioso y por tanto interesado que nos pueda parecer, comienza toda la historia de la devoción de la Virgen de Guadalupe en México. Y como te digo, Miguel, estos intereses y estas ansias de llevar el ascua a su sardina, por decirlo vulgarmente, intentando relacionar los hechos más o menos sobrenaturales que se han producido a lo largo de la historia con el beneficio y para el beneficio de la religión de turno, se vienen repitiendo en muchas civilizaciones y culturas, Miguel. Aquí estamos en el Espacio en Blanco con Fran Renedo hablando esta noche de apariciones marianas y ovnis, quizá esa extraña relación que se está ahora investigando y descubriendo. Hablabas de esa aparición en México, hay otra cerquita, la Salet, y hablas de globos de luz con tripulantes voladores. Cuéntame un poco la historia y luego pasamos a más apariciones marianas más cercanas. Sí, por supuesto.
no hablo yo, sino que es lo que en un primer momento describieron aquellos dos pastorcitos, ¿no? El niño Maximino Guiró, de 11 años, y Melanie Maté, de 15 años, que bueno, cuando estaban en ciertos parajes ahí cercanos al norte de Francia, lindando casi con Suiza en los Alpes, pues tienen el día 18 de septiembre concretamente de 1846, tiene la visión de cierta figura luminosa, cierta figura, como bien dices tú, de una especie de esfera transparente que poco a poco iba ascendiendo por aquella loma donde los niños se encontraban pastoreando. A pocos momentos se les aparece un ser luminoso que entabla una serie de conversación, al parecer, según cuenta la historia oficial, con estos niños, y que al cabo del tiempo sería identificada ya por las autoridades religiosas del momento, que fueron informadas de tal aparición, con la Virgen María. A partir de ahí, bueno, pues lo que es la aparición de la Sadet sería considerada como una de las más importantes dentro del ámbito mariológico universal, Miguel. Sin embargo, hay muchas dudas. Seguimos dando saltos, si te parece. Lourdes, algo más cercano a nosotros, hay apariciones también, y dices la historia menos conocida de este bendito lugar. ¿Cuál es esa historia? Sí, de este bendito, me atrevería a decir yo, maldito lugar, porque date cuenta, Miguel, que Lourdes era un sitio que era tenido más que menos por maldito, ¿sí?, por los antiguos oriundos del lugar, sí. Para que te hagas una idea, tuvimos la suerte de hablar con uno de los descendientes de las personas que fueron los protagonistas en esta historia. Tenemos que hablar, que ahí había muchos intereses de por medio, intereses turísticos, Miguel, intereses incluso religiosos, por supuesto. Hacía muy pocos meses que se había aprobado el dogma de fe, que era de lo que era la Virgen de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Y curiosamente las autoridades religiosas del momento identifican a esta aparición mariana con la Inmaculada Concepción, ¿no? Hay que perder de vista este asunto. Pero lo curioso de todo esto, como te decía antes, Miguel, es que nosotros logramos encontrar un descendiente de los protagonistas de esta controvertida historia, como no podía ser de otra manera, y que era la persona que había dado trabajo al padre de Bernadette Soubirón, de la principal vidente, y que en aquellos momentos, Miguel, era una familia muy humilde, de las más humildes de aquel pueblo, y le había ofrecido un trabajo deplorable, como era el llevar los restos y la basura de un hospital, de una localidad cercana, para justamente quemarlo en aquella gruta, en aquella cueva donde posteriormente, en la cueva de Massedel, iba a producirse la supuesta aparición de la Virgen. Cosa curiosa, Miguel, que todo esto comienza cuando el padre de Bernadette, el señor Soubirons, en cierto momento que se encontraba realizando su trabajo, quemando aquellos despojos en la cueva, pues es sorprendido con uno de los bromistas del pueblo, le da un buen susto, más si cabe cuando, te repito, que aquel lugar le tenían como maldito, y el padre de Bernadette, el señor Soubirons, regresa a casa contando esta anécdota y haciendo que en su hija, surja la curiosidad y se atreva, a pesar de lo que se decía en el pueblo, de tener el lugar como, te digo, como un prácticamente cueva de brujas, lugar maldito por antonomasia, etcétera, se atreve a ir a los pocos días a visitar aquel paraje, un tanto sórdido. Y qué curioso, Miguel, que al cabo del tiempo es el lugar concreto donde aquel ser pedido en esos momentos por la Virgen María iba a hacer su aparición en escena, y iba a ser la aparición que, mayormente es conocida dentro del ámbito judío-cristiano en nuestros días, Miguel. Es decir, que fue una historia medio montada. Yo no quería decir tanto, tampoco tenemos las pruebas, simplemente me remito a lo que hemos podido recapitular. De alguna manera también tenemos que hablar que el señor Cazenave, que era el dueño de la empresa que le había dado trabajo al padre de Bernadette Soubirón, no hay que olvidar que era uno de los máximos comerciantes de aquella zona de los Pirineos, y que ya había comentado anteriormente a todo la parafernalia de las apariciones, que veía con muy buenos ojos abrir algún tipo de interés turístico, algún tipo de centro turístico en aquella parte de los Pirineos, por sus bien conocidas condiciones paisajísticas, aguas minerales, etcétera, etcétera. De hecho, el primer hotel que se funda tras las apariciones iba a ser el dueño, este señor Cazenave, del mismo edificio, y su hija, una de las más acérrimas difusoras de lo que eran las apariciones, y que se iba además a erigir como la primera guía que daba buena cuenta de lo que supuestamente había ocurrido a Bernadette Soubirón
a los primeros peregrinos y a los primeros visitantes que iban a llegar a la zona, Miguel. Algo que ya te digo que son cosas muy curiosas y que no podemos dejar de perder la vista en ello. Lo cuenta nuestro invitado Francisco Renedo, y se lo preguntaremos a Guillermo Cazenave, otro de nuestros colaboradores que está emparentado con ese personaje. Sí, señor. Estás en el Espacio en Blanco. Radio Nacional de España se mueve contigo. Son las 2, la 1 en Canarias. Parece que en todos los países están... Desde que comienza el día... Eso es lo que han estado comentando a lo largo de la mañana. La actividad informativa es constante. Más de 1 millón de personas. Estamos allí, corresponsal de 14 horas, con Ana Sterling. Se lo decíamos, enfrenta hoy el segundo día de huelga. De lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Mediodía en Canarias. Y recuerda, Nómadas, los sábados a las 3 de la tarde. Radio Nacional de España. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con Fran Renedo esta noche hablando de apariciones y abriendo el abanico de posibilidades de lo que esto pudiera ser. Hemos hablado de Lourdes, nos vamos a Fátima. Allí parece que la gente estaba predispuesta a tener avistamientos celestiales y a cambiar de nombre ciertas cosas que aparecían. Sí, bueno, no tenemos que olvidar que Fátima, bueno, tiene dentro de lo que es su ámbito aparicionista una serie de condiciones que, bueno, para muchos estudiosos, muchos ufólogos, bueno, no les cabe duda, ¿no?, de lo que allí verdaderamente apareció fue un asunto de tipo ovni, bueno, de primer calado, ¿no? Desde lo que era aquel misterioso baile del sol, ¿no?, hasta otros curiosos comentarios que las mismas niñas hacían. Pero, si me permites, Miguel, haciendo quizás un resumen de todas estas apariciones principales que tenemos todos en nuestro conocimiento, hay que diferenciar un poquito lo que es la génesis, ¿no?, lo que es las fuentes objetivas en un primer momento de lo que los testigos hablaban, y que posteriormente se va de alguna manera contaminando o traduciendo en pos de los intereses creados, pues como antes te decía, ¿no?, pues por las autoridades religiosas del momento, por las autoridades incluso políticas, ¿no? Lo más curioso de Fátima, Miguel, es que unos meses antes, en cierto periódico del país luso, aparece un anuncio pues publicado por una asociación parapsicológica de aquel país, en la que de manera enigmática aparece un número y, bueno, pues de cierta manera un texto ciertamente encristado, ¿no? Nadie le da importancia a este anuncio hasta que contrastan con el momento de la aparición mariana en Fátima. Ese número era el 1317, justamente el 13 de mayo de 1917 es cuando se iba a producir la primera aparición en Fátima. Algo verdaderamente, pues, desconcertante y misterioso, ¿verdad, Miguel? 1317. Exactamente, Miguel. Nosotros incluso tenemos la posibilidad en el libro de tomar esa hoja del periódico, ¿no?, y reflejarla en una fotografía en el capítulo dedicado a Fátima en nuestro libro Apariciones Marianas y OVNIs. Pero como te digo, a partir de entonces, a partir de los primeros testimonios de las personas, los testigos de este tipo de fenomenología, como no iba a ser de otra manera dentro del ámbito judeocristiano, ¿no?, tenían que interpretarlo de la manera más sobrenatural que ellos conocían. Y lo más sobrenatural que ellos conocían en aquellos tiempos, pues era dentro de su propia religión, ¿verdad? Algo que no deja de llamar la atención cuando, por ejemplo, en Garabandal, las niñas hablan en un primer momento de que se les aparece un ser de pequeñas dimensiones que ellas confunden con un niño y que no les queda otra posibilidad de relacionarlo con un ángel, ¿no? Lo más desconocido, lo más metafísico, sobrenatural que ellas conocen dentro de su ámbito religioso es un ángel, ¿no?, para esas características, y que incluso lleva algo en las manos que porta, que da fuertes fogonazos. Una vez consultado esta experiencia con su sacerdote, con el cura del pueblo, don Valentín Marichalar, le sobrepasa todo lo que le cuentan a las niñas, pero intentando de alguna manera hacer algo de claridad en ese misterio, dice: si lleva algo que resplandece en sus manos, seguramente es una espada y seguramente se trate del arcángel San Miguel. Con este ejemplo yo creo, Miguel, que te lo digo todo, ¿verdad? Te me has adelantado, Fran, porque quería
que habláramos de esas apariciones de la Virgen de Garabandal, que han tenido mucha repercusión y que para muchos el lugar no es un lugar tan tranquilizante o tan espiritual como podría ocurrir, ¿no? O parecer. Para muchos lo tienen como un sitio, incluso desde antes de las apariciones, extraño, que tiene una extraña energía. Exactamente, Miguel, y ya, bueno, yo en este libro y mucho más en el anterior, como te digo, que era monográfico al respecto del enigma Garabandal, pues hacemos hincapié en ello y hablamos de que allí, pues no, pues coinciden quizás demasiadas fuerzas, llámalas telúricas, llámalas de otro tipo, ¿no? Pero que las personas, incluso no yendo sugestionado, desconociendo la historia que allí ocurrió, captan, ¿no? Logran captar, algunos para bien y otros para mal. Pero como bien decías, Miguel, y como denota tu conocimiento de este lugar, que sé que le conoces bien y que te gusta mucho, sí. Tenemos que hablar que, bueno, lo que era el anterior pueblo de Garabandal, lo que era el poblado de cabañas de pastores, tras el cual se fundó el Garabandal, San Sebastián de Garabandal, que hoy conocemos, muchas de las piedras de este nuevo pueblo se erigen venían de ese poblado antiguo, ¿no? Piedras en las que se puede localizar ciertas iconografías muy distintas a las de los pueblos alrededor y de prácticamente toda Cantabria. Eso por un lado. Pero es que, Miguel, y tú también lo conoces esto, al lado de Garabandal, prácticamente Garabandal se encuentra a sus faldas, está la Peña Sagra, que con eso se dice también todo, donde los antiguos cántabros hace miles de años recibieron aquellas segures, aquellas hachas sagradas que cayeron del cielo en aquel pozón mítico de Peñasagra, del Cornón de Peñasagra, en la que desde antaño, desde hace milenios, como te digo, ya se tomaban los augurios, se optaba por entablar la lucha con el enemigo, para recoger la cosecha. Algo mágico tiene lugar, ¿verdad, Miguel? Pero si aún más vamos hacia el occidente y vamos por la vertiente de Peñasagra que da a la Liébana, ¿no? Allí nos encontramos con la ermita de la Virgen de la Luz, que ya prácticamente en Alto Midievo, pues tiene lugar esta aparición que al fin y al cabo iba a ser la devoción de la Virgen de toda aquella comarca de Liébana muy querida en ese territorio, y que viene dada por una serie de apariciones de luces misteriosas que sorprenden pues a la pastora de turno que deambulaba por aquellos parajes, Miguel. No hay que no hay que apartar la mirada de todas estas características, todas estas coincidencias que abarcan pues justamente una zona bastante delimitada. Estás diciendo que quizá lo que vieron esos niños en Garabandal, como un ejemplo más de otras muchas apariciones, no era exactamente lo que luego tradujeron algunas autoridades, sino en el caso concreto de Garabandal era un niño, un ser pequeño que podía estar identificado con un gris de extraterrestres de esos que vemos ahora. Bueno, eso lo acabas de decir tú, Miguel. Pero me has tirado tú de la lengua. Sí, vale, muy bien. Yo te digo que en un momento dado, si vamos a lo que son las fuentes fidedignas de las primeras declaraciones de las personas que dicen haber tenido algún tipo de fenomenología y que al fin y al cabo han trascendido como unas apariciones marianas de primer orden, quizá nos sorprendamos, ¿no? Pero tanto en Fátima como en Lourdes, como aquí mismo en Garabandal, como bien decías, las descripciones que se hacen de una manera genuina al principio de todo, hablan prácticamente de un ser muy similar. Un ser que, por ejemplo, recuerdo en Fátima, pues estaba dado como con una suerte de ropaje mullido, una especie de capa alrededor suya, y que estaba rodeado de luz y que portaba también una especie de esfera en la mano que daba fuertes fogonazos. Lo mismo dicen las niñas de Garabandal, ¿no? Qué casualidad que este tipo de fenomenología acuden, se presentan después de una fuerte detonación que es achacado a un gran trueno, después de una fuerte luminosidad que es achacado a un gran relámpago. Todas estas características pues coinciden, ¿verdad? Y no dejan de llamar la atención a la persona que en un momento dado investiga al respecto y se lleva a estas sorpresas, Miguel. Dos ejemplos más que te han llamado la atención mientras hacías la investigación para este libro, de apariciones donde hayas esos datos que te hacen dudar o al menos abrir el abanico de posibilidades. Pues mira, Miguel, sobre todo uno de los casos que más va a llamar la atención, yo creo que a los oyentes, y que tenemos aquí como un caso genuino aquí en España, ¿no? Todos sabemos, o quizás todos tendríamos que saber, ¿no?, que la primera aparición mariana al uso se produjo aquí en España, lo que es la Virgen del Pilar en Zaragoza. Entonces, si hablamos de aparición, tenemos que examinar un poquito el año en que ocurrió, el 40 después de Jesucristo. Claro, en este
ese año la Virgen María todavía vivía en Jerusalén, todavía no había muerto. Entonces, si nos hacemos caso de estas fuentes históricas, en vez de una aparición teníamos que hablar de una bilocación, ¿verdad? Claro, entonces cuenta la tradición que el 2 de enero del año 40 de nuestra era, la Virgen se le presentó nada menos y nada menos que a Santiago sobre una columna o pilar a orillas del Ebro, en la antigua César Augusta romana, que hoy es Zaragoza, por supuesto. Date cuenta, Miguel, en aquel justo enclave logró adoctrinar a 7 hombres y, bueno, pues por el día, según las fuentes históricas, ya un tanto manipuladas religiosamente, como te digo, pues intentaba difundir la palabra del Señor y por las noches, muy cansados, pues acudían a la ribera del Ebro a dormir, ¿no? Y justamente en ese día, que se encontraban prácticamente en el duermevela, dicen las viejas crónicas que oyen voces de ángeles que cantaban Ave María Gratia Plena. Qué curioso, Miguel, ¿no? Oyen una especie de rumor, ¿no?, en el cielo. Bueno, vamos a dejarlo así. A continuación ve descender del cielo, esto es muy importante, una figura luminosa que enseguida relacionó con la Virgen y apareció de pie sobre un pilar o pedestal de mármol resplandeciente. Esto es lo que se describe en las viejas crónicas. Claro, no tenían otros objetos o otras formas para asimilarlos o para poner ejemplos, ¿no?, que lo que ellos tenían en sus conocimientos, ¿no? Y si vamos a comenzar a analizar el caso, hay que tener claro que, en primer lugar, es muy curioso que durante la noche el sueño de Santiago y los suyos, y es verdad que fueron ellos, se ve violentado por ese rumor, ¿no? Quizás, Miguel, sean ruidos producidos por algún tipo de engendro o de aparato que venía por los cielos. Bueno, pues ahí utilizamos nuestra hipótesis con mayúscula, ¿no? Lo estás diciendo tú. Exactamente, Miguel, ahí asumo yo esta hipótesis. La descripción de la supuesta aparición nos presenta, a su vez, Miguel, a un ser que se desplaza sobre un pilar o columna resplandeciente. Miguel, quizás un aparato volador metálico en forma de cilindro, como los tantos y tantos reportes ovni que existen refiriéndose a dicha forma. Lo estás diciendo tú. Exactamente, lo estoy diciendo yo. Pero, retomando el asunto, Miguel, del principal testigo Santiago, puede incluso que este personaje no fuera ni quien presenció dicha anomalía celeste, sino que fue nombrado quizás por su piadoso y por su valor de nombre, ¿no?, de personaje, para dar más énfasis a un suceso de tan importante valor religioso. Porque hay que tener en cuenta, Miguel, que este pasaje, este episodio, no se menciona, curiosamente, hasta prácticamente bien entrado el siglo X o XI de nuestra era, por supuesto. Y yo me pregunto, si en verdad tuvo lugar esta aparición, este episodio tan importante dentro de la Iglesia judeocristiana, ¿cómo es que hasta 10 siglos más tarde prácticamente no se ha encontrado ningún documento por escrito en que se haga mención al mismo? Bueno, tenía mala memoria. Exactamente, sí, mala memoria, Miguel. Es algo que, como te digo, nos puede hacer reflexionar al respecto. Terminando, no te voy a dejar contar otro caso, pero sí, quizá, yendo más atrás, a lo mejor todo esto que ahora se llaman vírgenes, bueno, que ahora llamamos extraterrestres, anteriormente vírgenes, podían ser esas apariciones de las hadas y esos extraños personajes de la naturaleza de mucho más antiguo que tienen mucha similitud en su aparición ante los humanos. No te quepa duda, Miguel, y es que todo nos remite a eso, ¿no? A nuestra diosa tierra, a nuestras hadas ancestrales, las creaciones paganas, todo este tipo de fenomenología que al fin y al cabo es pues lo que constituye el ser verdadero con mayúsculas del hombre. ¿Cuántas veces hemos visto, Miguel, templos que se erigen sobre antiguas ruinas de viejos eremitorios, de lo que son menires, de lo que son este tipo de elementos que las antiguas civilizaciones pues quizás tenían un sexto sentido que nosotros hemos perdido y que eran capaces de localizar estos enclaves pues casi mágicos, Miguel, no te quepa duda. Apariciones marianas y ovnis. Francisco Renedo Carrandi estuvo con nosotros en estos minutos de este programa especial hablando de todo ello, abriéndonos la mente hacia otras posibilidades. Forma de contacto contigo ahí, y para ya decir, vive en Torrelavega por si queréis buscarle o decirle algo por allí. ¿Alguna forma de contacto contigo, Fran? Sí, Miguel, pues a través de Facebook, como no, Fran Renedo Carrandi, o si no, también en Facebook, en mi página, El Rincón de los Libros de Fran Renedo Carrandi. Muy a gusto de atender a todo el mundo que se quiera pasar por ahí. No os lo perdáis. Así que atentos a los cielos en esos paisajes maravillosos de Cantabria y a lo mejor no lo confundamos con la Virgen que se aparece.
Muy bien, Miguel, pues te deseo lo mismo y siempre un placer estar contigo en tu maravilloso programa. Fuerte abrazo, te veo prontito. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y vamos ahora con ese experimento que os hemos anunciado. Tener a mano auriculares si queréis sentirlo mejor. Lo que vais a escuchar está realizado por nuestros compañeros de Dramáticos, Benigno Moreno, entre otros, en formato binaural. Y para disfrutarlo, como os digo, al máximo hay que ponerse auriculares. Veréis qué extraños efectos sentís. Si estáis trabajando y eso, mejor dejarlo. Pero si estáis tranquilitos en casa o tenéis un momento de relax en el podcast, poned los auriculares y ya veréis qué curioso. Con ello os dejamos. ¿Izquierdo? Correcto. ¿Derecho? Correcto. ¿Atrás? Bien. ¿Estás preparado? Comienza tu experiencia. ¿Hay alguien? ¡Hola! ¿Me escucha alguien? ¿Cuánto tiempo más voy a pasar aquí? ¡Hola! Quien no se haya desmayado nunca no sabrá de lo que hablo. Acabo de recuperar la consciencia y sigo con los ojos cerrados. Me da miedo lo que pueda ver si los abro, pero sobre todo me aterra abrirlos y no ver nada. ¡Hola! Las historias que se escuchan sobre los calabozos de Toledo son ciertas. He pasado casi todo el tiempo aletargado. Creo que me será a través de la comida o del agua que encuentro a mi lado cuando despabilo. No sé cuánto tiempo he pasado dormido. Ahora estoy atado al suelo. Una tira larga de cuero me ciñe el cuerpo y solo puedo mover el brazo izquierdo y la cabeza. Por lo visto, la nueva tortura inquisitorial consiste en poner a mi alcance un cuenco de carne medio podrida y muy salada y dejarme sin agua durante días. ¡Carcelero! ¡Agua! La voz de Dios. ¡Agua! ¡Carcelero! Dios. Como estoy tumbado, boca arriba, mis ojos apuntan casi todo el tiempo al techo de la celda.
Acabo de intuir una silueta arriba en la penumbra. Un péndulo colgando a unos 10 metros de mi cabeza. Todavía no puedo asegurarlo, pero parece moverse lentamente en las sombras. Oigo los chirridos de la maquinaria. ¡Fuera! ¡Fuera, bicho inmundo! Carne podrida. Atrae a las ratas. ¡Fuera! La oscilación del péndulo es ahora mayor. Y su velocidad, sin duda, está más cerca de mi cabeza. Puede que a unos 6 metros. Ese brillo con forma de media luna parece... es... ¡He visto la guadaña! ¡La he visto! ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué es esa máquina? ¡Me van a matar! Hay que ser muy retorcido para idear este artefacto. El final del péndulo es una guadaña. Toda afilada como la baja de un barbero. ¡Me van a matar! Me duelen los ojos de seguir el vuelo de la cuchilla. Se va lejos y vuelve más cerca cada vez. He deseado en algunos momentos que me atraviese. La guadaña está ya tan cerca de mi cuerpo que ha comenzado a abancarme en cada pasada. Se desplaza con tanta fuerza que si intento detenerla con mi mano libre, la remontará. Deben quedar 10 o 12 viajes para que alcance mi pecho. Las ratas saben que el final está cerca. Me agoto a espantarlas. Asquerosas. Comed, venga, venid. Comed, ratas asquerosas. Con mi mano libre restriego los restos de carne salada y aceitosa en la correa. Ellas roen el cuero. Se amontonan sobre mí. Noto su peso. Un asco espantoso me recorre el cuerpo, pero aguanto el vómito. Extraerlas. Recibo el primer rasguño metálico de la guadaña. Mi pecho, en el mismo momento en el que ellas me liberan de las ataduras. La máquina ha retrocedido hasta el techo. Carcelero. Carcelero. Agua.
Me ha llevado un tiempo a entender a qué se debe tanto sudor. No es producto de la fiebre ni de los nervios. Las paredes de esta celda se están calentando. Carcelero. Están rojas. Carcelero. La humedad se ha convertido en vapor. Me siento aturdido. Echo de menos el momento en el que las ratas y el péndulo eran mi mayor problema. Voy a desmayarme de un momento a otro. Pero quien no se haya desmayado nunca no sabrá de lo que le hablo. Por el amor de Dios. Terminamos por hoy. Nos preparamos a partir de ahora para una nueva temporada llena de misterios y buenas sorpresas. Y nos quedamos un ratito a la espera de esos Reyes Magos mágicos. Unos Reyes que deseamos que colmen todos vuestros deseos, no solamente en esta noche, sino a lo largo de todo el año. Y uno de nuestros deseos es seguir a vuestro lado a lo largo de este 2020. Os esperamos, hay un montón de aventuras que queremos contaros, un montón de misterios para desvelar juntos. Mientras tanto, feliz semana,